Hay noticias que obligan a detenerse un momento antes de intentar entenderlas. La muerte de Hayden Panettiere, conocida mundialmente por sus papeles en Héroes y Nashville, ha sido comunicada cuando la actriz tenía apenas 36 años. La noticia fue confirmada, según el material disponible, por su representante a través de un comunicado enviado a ABC News. De acuerdo con esos reportes, Hayden habría fallecido durante la mañana del domingo, 16 de agosto. Pero hay un detalle fundamental que todavía no tiene respuesta: no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte. Las autoridades habrían acudido a atender un incidente relacionado con la actriz y, según las declaraciones recogidas, existe una investigación en curso. Eso significa que, por ahora, cualquier explicación sobre lo que pudo haber ocurrido sería especulación. Y quizá esa sea la parte más difícil de esta historia. Estamos hablando de una actriz que empezó a trabajar siendo una niña, que alcanzó la fama internacional siendo muy joven y que, con el paso de los años, también tuvo que enfrentarse a importantes dificultades personales lejos de las cámaras. Hoy, más que una estrella de televisión, la noticia habla de la pérdida de una mujer de 36 años, madre de una niña, y de una carrera que comenzó mucho antes de que el público la conociera por su nombre. Hayden Panettiere nació profesionalmente frente a las cámaras siendo todavía una niña. Su trayectoria comenzó en televisión durante los años 90, cuando participó en producciones como One Life to Life y posteriormente Guiding Light. Desde muy temprano quedó claro que tenía una presencia especial. No tardó en pasar de la televisión al cine y a otros proyectos importantes. Con apenas 9 años prestó su voz a la princesa Dot en Bichos, una aventura en miniatura, una producción de Pixar. Después llegarían trabajos como Remember the Titans, donde compartió pantalla con actores como Will Patton, además de apariciones en series conocidas como Ala y McBeal y Malcolm in the Middle. Sin embargo, todavía faltaba el personaje que cambiaría completamente su carrera. Ese personaje fue Claire Bennett en Héroes, la serie de NBC que se convirtió en uno de los grandes fenómenos televisivos de su época. Hayden interpretaba a una joven con la capacidad de regenerarse y rápidamente se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la producción. Para muchos espectadores, aquella adolescente que parecía imposible de destruir terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de la serie. Y aquí aparece una ironía difícil de ignorar. Uno de los personajes que la hizo famosa era precisamente una joven que podía recuperarse de heridas aparentemente imposibles. Hayden, en cambio, era una persona real, con una vida mucho más compleja detrás de la pantalla. Después de Héroes, su carrera continuó creciendo. En 2011 apareció en Scream 4, incorporándose a una franquicia de terror que ya tenía una enorme base de seguidores. Más de una década después, en 2023, volvió a interpretar a Kirby Reed en Scream 6. Pero si Héroes fue el proyecto que la convirtió en una estrella internacional, Nashville fue probablemente la producción que permitió mostrar otra faceta de su talento. Entre 2012 y 2018, Hayden interpretó a Juliette Barnes, una cantante de música country marcada por el éxito, las relaciones complicadas y numerosos conflictos personales. El papel recibió nominaciones y reconocimientos y permitió que el público conociera una versión diferente de la actriz. Ya no era solamente la joven estrella de una serie de ciencia ficción. Era una intérprete capaz de sostener un personaje mucho más adulto y emocionalmente complejo. Y esa evolución profesional resulta importante para entender el impacto de la noticia actual. Porque la carrera de Hayden no terminó con Héroes. Tampoco terminó con Nashville. Continuó trabajando durante los años siguientes y apareció en producciones como Amber Alert, estrenada en 2024, y Abrí de Part, de 2025. Según el material proporcionado, su último proyecto, Sleepwalker, fue lanzado en enero de este año. Es decir, estamos ante una actriz que, pese a los altibajos de su vida personal, continuaba vinculada profesionalmente a la industria. Y precisamente su vida fuera de las cámaras es uno de los aspectos que más contexto aporta a esta historia, aunque debe tratarse con cuidado. Hayden fue madre en diciembre de 2014, cuando nació Kaya, su hija, con el exboxeador ucraniano Vladimir Klitschko. La relación entre Hayden y Klitschko atravesó diferentes etapas y, según la información disponible, en 2018 la actriz cedió la custodia completa de Kaya a su padre. La niña creció principalmente en Europa junto a Klitschko, mientras Hayden mantenía comunicación constante con ella.
Ese dato permite entender algo importante: la distancia física entre madre e hija no significa necesariamente una ausencia emocional. La información proporcionada señala que Hayden seguía en contacto con Kaya. También se ha hablado públicamente de los problemas personales que enfrentó la actriz durante distintos momentos de su vida. Entre ellos estuvieron una depresión posparto severa y dificultades relacionadas con el consumo de sustancias y el alcohol. Pero es importante no convertir esos antecedentes en una explicación automática de su muerte. No sabemos qué hayan provocado su fallecimiento. De hecho, la causa de muerte no ha sido confirmada públicamente en el material disponible. Ese punto merece ser repetido porque, cuando fallece una persona conocida, especialmente alguien que había hablado anteriormente de problemas personales, existe el riesgo de que las redes sociales intenten construir una explicación antes de que existan datos oficiales. Y eso sería injusto para la persona y para su familia. Hay otro elemento mencionado en los reportes. Una fuente cercana a Hayden habría señalado que durante el último año la actriz se quejaba de una dolencia en la espalda. Pero nuevamente, esto no establece una relación entre ese problema y su fallecimiento. Una molestia física puede tener múltiples causas y, sin información médica oficial, no es responsable sacar conclusiones. Lo que sí sabemos es que la policía habría intervenido después de un incidente relacionado con la actriz y que existe una investigación. Por ahora, eso es lo que debe ocupar el centro de la información. No una teoría. No un rumor. No una conclusión basada en su historial personal. La historia de Hayden Panettiere también permite mirar de otra manera la realidad de las estrellas infantiles. Ella comenzó su carrera cuando era muy pequeña. Eso significa que pasó buena parte de su infancia y adolescencia dentro de una industria que exige exposición, trabajo y adaptación constante. Para el público, crecer delante de una cámara puede parecer una oportunidad extraordinaria. Y lo es profesionalmente. Pero también significa que millones de personas terminan asociando a una persona con el personaje que interpretó en determinada etapa de su vida. Para muchos, Hayden siempre será Claire Bennett. Para otros será Juliette Barnes. Y para quienes la siguieron desde sus primeros trabajos, será aquella niña que empezó a aparecer en televisión durante los años 90. Pero Hayden era mucho más que cualquiera de esos personajes. También era madre, hija, pareja y una mujer que atravesó etapas difíciles mientras intentaba continuar con su vida y su carrera. Ese contexto importa porque la muerte de una celebridad suele reducirse rápidamente a una fotografía, un titular y una lista de películas o series. Sin embargo, detrás de esa carrera existió una vida completa. Y en este caso, hay una familia que recibe una noticia devastadora. El comunicado de su representante, según el material disponible, describió a Hayden como una persona llena de energía, amor y alegría, alguien que dejó una huella tanto en quienes la conocieron personalmente como en millones de espectadores. Más allá de las palabras del comunicado, su legado profesional es fácil de identificar. Heroes marcó una etapa importante de la televisión estadounidense y convirtió a Claire Bennett en un personaje reconocible internacionalmente. Nashville, por su parte, mostró que Hayden podía asumir un papel diferente y sostener una historia durante varias temporadas. Y su regreso a Scream en 2023 demostró que todavía existía interés por recuperar uno de sus personajes más queridos. Eso hace que la noticia resulte todavía más inesperada para muchos seguidores. Hayden seguía siendo una figura reconocida y continuaba vinculada a nuevos proyectos. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Lo primero es esperar información oficial sobre la causa del fallecimiento. La policía, según los reportes disponibles, mantiene una investigación abierta. Por lo tanto, cualquier detalle adicional tendría que proceder de las autoridades, de su representante o de fuentes familiares debidamente confirmadas. También queda pendiente conocer si habrá información pública adicional sobre las circunstancias de su muerte. Hasta que eso ocurra, conviene separar claramente los hechos de las especulaciones. Está confirmado, según el material proporcionado, que su representante comunicó el fallecimiento. Está confirmado que Hayden tenía 36 años y una hija llamada Kaya. Está documentada su extensa trayectoria profesional, desde sus primeros trabajos como actriz infantil hasta Heroes, Nashville, Scream y sus proyectos más recientes. Y también se conocen públicamente algunas de las dificultades personales que atravesó.
Pero la causa de su muerte y las circunstancias exactas que rodearon el incidente todavía no están aclaradas en la información disponible. Esa diferencia es fundamental. Porque informar de una muerte no significa llenar todos los espacios vacíos con teorías. A veces, la información más responsable es precisamente reconocer lo que todavía no sabemos. Hayden Panettiere deja detrás una carrera que comenzó cuando apenas era una niña y que consiguió mantenerse durante décadas. Dejó personajes que marcaron a una generación de espectadores y una historia profesional que pasó por la televisión, el cine y diferentes géneros. Pero quizá su legado no debería resumirse solamente en sus papeles más famosos. También puede recordarse como una actriz que siguió trabajando después de atravesar momentos complicados, que volvió a interpretar personajes que el público quería recuperar y que, durante años, estuvo presente en las pantallas de millones de personas. Ahora queda una pregunta que solo podrá responderse cuando exista información oficial. ¿Qué ocurrió realmente durante las últimas horas de Hayden Panettiere? De momento, la respuesta no está disponible. Y quizá lo más respetuoso sea permitir que la investigación avance, evitar rumores y recordar a Hayden por la vida y la carrera que sí conocemos. Una carrera que comenzó en la infancia, alcanzó la fama mundial con Héroes, encontró una nueva identidad en Nashville y continuó hasta sus últimos proyectos. A los 36 años, su historia profesional queda interrumpida de manera inesperada. ¿Tú qué opinas sobre el legado que Hayden Panettiere deja en la televisión y el cine? Hay noticias